Buenas noches, bienvenidos todos, todas, a su programa Santo Domingo, Panorama SDO. Panorama SDO. Pero ven acá, ¿qué es lo que me pasa a mí? Dejamos un fin de semana de hacer este programa y ya me estoy volviendo loco. Es que este señor aquí tiene una peleadera que esto es enorme, Dios mío. Pero venga acá, Compañerito, tranquilo. señores. Se vio la patilla. Señores. Buenas noches, Giovanna Pérez. Muy buenas noches. ¿Se Dari. bebió la patilla? La No, patilla se la tenía bebió. que hacerlo, tenía que hacerlo. Pasa No que le usted dio como- tiempo, no le dio Te tiempo. voy a dar un dato Sí. para iniciar. Usted sabe que el señor hace uno, creo que fue el segundo o el tercer programa, ¿verdad? Ajá. Usted dijo que no conocerá a una persona que yo mencioné aquí. Yo sé quién fue. Pero él estaba... Estuvo de cumpleaños el sábado le estuvo- pasado, sí. Entonces yo lo entendí. Él dijo aquí, yo dije ese nombre, no lo voy a mencionar, ¿verdad? Sí. ¿Usted conoce a Flonel? Yo no, ¿quién es ese? Pero entonces el sábado, oh, cáspita. El señor es el primero que tenía el cumpleaños. El león no es tan feroz como lo ¿Cómo lo- pintan. Señores, hoy tenemos un programa que hemos preparado muy, pero muy divertido. Interesante. Aparte Hay que de felicitar todo. a Dylan que cumple Sí. es hoy que el cumpleaños. Es el Ah, día ¿es de hoy? es hoy. El cumpleaños de él es hoy. Hoy Oh. cumplió año Dylan Montero. Para él felicidades y gracias por invitarnos a su cumpleaños el pasado sábado. Estuvimos Así es. compartiendo ahí en el club de la CDE. Dylan tiene un gran moviliza una serie de personalidades que tuvieron ahí. Tiene capacidad de movilización. Así es, ¿no? Sí. Y Dylan es un buen muchacho al que nosotros Dirigente importante desde de la aquí juventud pues, del PLD. nos unimos a esas felicitaciones. Así Es es. verdad. Que lo invite de nuevo al próximo. Allá estaremos. Señores, hoy nos acompaña Edward López, quien es fiscal del municipio de Santo Domingo Oeste. Un gran trabajador. Una persona que ha estado muy activo en la... Miembro del movimiento Dignidad. Edward, ¿cómo se llama el movimiento? Dignidad para los fiscales. Ha estado muy activo en los medios de comunicación, ¿verdad? Solicitando Con Edward unas López. reivindicaciones. Yo le quisiera preguntar a él, a ti, y para que se lo haga... Yo lo no soy pregunte a fiscal. él. Ah, ¿tú no eres su representante? No, no soy vocero de los fiscales. Ah, ok. Yo quería saber si es que a él lo han nombrado para él dar al frente a esa lucha, o es que él lo ha hecho como realmente de manera natural. Bueno, tú sabes que los procesos... Yo no soy vocero de Edward. Ah, ok. Vamos a esperar que él se siente. Vamos a Deje la dejarlo pregunta aquí, en el aire para en que el ahorita sillón él- de los sí, acusados. él Giovanna, ¿qué responderá. Él tenemos? responderá ¿Qué a su tenemos en pregunta. el día de hoy, Giovanna? Y tenemos una noticia que es noticia desde el sábado, o sea, todos los días tenemos algún comentario sobre ella, y es que un grupo de legisladores se han reunido para que desarmen a los haitianos ilegales, y esto es debido, claro, a la confrontación que se produjo el sábado pasado, donde un joven de nacionalidad haitiana murió. Entonces, eso trajo un problema, Un reperpero. sí, Los tremendo. periodistas, salieron periodistas heridos ahí. Más de 3 periodistas heridos. Los periodistas cuentan que la policía no pudo, o sea, nosotros estamos desamparados hasta cierto punto. Por eso es que los legisladores piden que se actúe inmediatamente en el desarme de esa población. Pero realmente Porque no, realmente no son los haitianos nada más que están armados aquí. Aquí la población en sentido general está armada. No, y de manera ilegal. O sea, que a ti se te pega un tiro, no hay un registro, no se sabe quién te hirió. Pero no obstante, es que los legisladores dicen que eso es un asunto de seguridad nacional, porque no es la primera vez. Nosotros tenemos casos anteriores, casos similares, en el que se ha producido, ya sea por la muerte de un nacional haitiano, en fin, en la que ellos se produce una rebelión. Entonces, Fíjate. si esa rebelión se hace a nivel nacional, yo creo que nosotros no tenemos capacidad para responder Bueno, rápido. el último censo que se hizo poblacional registra que en el país hay más de 400.000 nacionales haitianos que residen aquí de manera ilegal. Yo leí que eran 458.233. exacto, pero que no Exacto. es eso es de inmigrantes que nosotros tenemos aquí. Sí, Pero de aparte manera- de eso, Pero ilegal. de Yo creo que haitianos se quedaron son- cortos, que no, se no, quedaron- no, de haitianos son
el 87%, o sea, es la mayor población. De todos los inmigrantes de todos los países que emigran a la República Dominicana. Exacto. Porque tenemos una gran cantidad Por ejemplo, de lo chinos. que pasa es que la República Dominicana en el tema haitiano, obviamente que no va a poder ofrecer una estadística correcta, porque ¿de qué forma se puede ofrecer una estadística correcta, real, cuando el país no tiene un control de la frontera? El país no sabe cuántos haitianos entran a diario a la frontera. No. Entonces, ¿cómo tú puedes decirme a mí que nosotros tenemos 458.233 haitianos cuando todos los días aquí entran haitianos? Es decir, recientemente apresaron en un hotel una cantidad de haitianos que tenían no sé cuánto tiempo ahí. Así mismo hay en diferentes provincias y municipios del país haitianos que están trabajando y el Estado no lo sabe. Pero realmente... Porque es el área urbana solamente. Sí, pero eso es una media. Es el área urbana. Es una media, porque esa estadística es del 2012. Eso Y es vamos para el 2015. Correcto. O sea, Eso que ha es- crecido muchísimo más Mira, la población. Pero mira, lo extraño de eso, que haya toda esa rebelión de los haitianos, de los hermanos haitianos, es que eso coincida con la celebración del año de la sentencia 168-3, que es una sentencia que ya todo el mundo sabe, toda la cantidad de conflictos internacionales que le ha generado la República Dominicana. Y uno no entiende qué es lo que realmente los haitianos quieren, porque se hizo una sentencia. El tribunal emitió una sentencia. Luego hay un conflicto con una señora que se llama Juliana de Guiz, que exige una nacionalidad en función de que ella nació en República Dominicana. El Estado Dominicano obtempera, le ofrece la nacionalidad en función de lo que ella establece, de que ella nació, de que ella tuvo su acta de nacimiento, que ella tuvo su cédula y se la quitaron. El Estado dice, le reconoce todo ese derecho. El Estado invierte, hace una inversión de 2.000 millones de pesos, que no lo tiene, coge un préstamo para hacer un plan de regularización de extranjeros. Y todavía los haitianos están inconformes. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Queremos joder o queremos realmente que el Estado Dominicano proporcione la seguridad a los extranjeros para que se regularicen? Porque el primer conflicto que tienen los haitianos es que aquí el plan de regularización es gratis. Gratis. Pero en Haití tienen que pagar para sacar el documento. Claro. Si un dominicano para sacar Pero en ninguna parte del mundo un proceso como ese es gratis. Solamente la República Dominicana se mete en una deuda para Pero eso. fíjate lo siguiente, mira, ya en Loma de Cabrera, en Dajabón, decapitaron un haitiano. Sí. Óyeme, o sea que esto ya como que una bola de nieve que cada vez va creciendo un poquito más. Pero hoy hubo una protesta Sí. frente al Tribunal Constitucional Ah, sí. Así es. Eso es precisamente por la por la celebración de la sentencia. Pero que yo no entiendo. Es decir, que mañana va a haber una vaina en Santiago y después va a ser en Dajabón y después va a ser... entonces No, uno y no va lo a saber. interesante es el nombre de la campaña. Dominicanos por derecho. Pero que se vayan allá a la Casa Blanca a decir que Sí, un ellos son... derecho. Mira, yo no tengo problemas con los vecinos haitianos, pero sí entiendo que el gobierno, el Estado debe tomar el sartén por el mango y tomar una medida Sí. definitiva. Porque lo de la sentencia me parece a mí que es más política que otra cosa. Sí, Y que eso es se farándula. ha demostrado que las Naciones Unidas le doblaron el pulso al presidente Sí, en verdad. con eso de la sentencia 168-3. Pero en ese sentido, yo no creo en una ley que sea rígida, que sea cerrada totalmente cuando las fronteras están abiertas. Y como tú acabas de decir, todos los haitianos pasan por ahí como perros por su casa. Y hay que entender, señores, que los haitianos tienen una situación muy difícil, están acorralados. Y de una u otra manera vamos a tener el trasiego hacia acá. Entonces yo creo que es el mejor momento para que el Estado tome una medida definitiva. No solamente la emigración, porque si uno dice, por ejemplo, el dominicano es emigrante. El dominicano, por ejemplo, el dominicano tiene una alta incidencia en Nueva York, en los Estados Unidos, tiene una alta incidencia en España. El dominicano es por naturaleza inmigrante, porque el dominicano tiene una actitud aventurero. No es solamente el dominicano, el ser humano. Pero- el ser pero humano en es migrante. pero el en ser el caso- humano pero en el caso- se vive moviendo de un lugar a otro. Porque si tú entiendes que tu situación no está bien donde tú estás, pues ¿qué tú haces? Tú te mueves. Pero en el caso de los haitianos, para que tú veas la diferencia, el haitiano no emigra simplemente por buscar una mejoría, es que el haitiano tiene sentimiento,
tiene un sentimiento en contra del dominicano, en contra, porque claro, porque es que claro, porque es que el haitiano no simplemente migra, el haitiano viene aquí porque entiende que nosotros robamos una parte de su territorio. Pero una sola isla indivisible. Esa es la idea que ellos tienen. Tú no has visto una imagen que anda circulando con una imagen de la isla y en el centro el escudo de Haití. No lo he visto eso. No. Sí, eso anda circulando en las redes sociales. Pero no es porque no es la frase que dice Johanna es lo que dicen los haitianos, única e indivisible, pero dirigida por ellos. Sí. Pero fíjate lo siguiente. Yo soy dominicano y frente a esa cámara yo puedo desahogarme y decir cualquier cosa que esté andando mal sobre mi país. Pero yo salgo de la frontera dominicana y a mí hay que matarme el que me hable mal de mi país. Yo no me atrevo a salir de aquí a decir que aquí hay un maltrato generalizado por todos los ciudadanos. O sea, yo puedo hacer críticas que sean constructivas, ¿me entiendes? Que yo entiendo que el sistema debe mejorar como debe ser. Pero saliendo de aquí, a salir a decir que aquí de la cosa está manga por hombro y hablar mal de mi país. ¿Y qué dominicano usted sería se yo? váyase a la maternidad, No, pero, a la maternidad de Altagracia y usted cuenta cuántas camas hay. Usted cuenta, si hay 50 camas, 35 de son mujeres haitianas. Como poco. Y usted sale a la calle, a cualquier edificación por ahí, y la mano de obra haitiana. Y usted sale a ver los vendedores, son haitianos. Entonces, ¿de qué discriminación es que hablan? ¿De qué persecución es que hablan? Los haitianos aquí andan libres. Pero eso es lo que yo me extraño. Porque yo hace tiempo que no veo las redadas, que deberían retomarse. Porque yo entiendo que todo aquel, no solo haitiano, que esté en el territorio dominicano de manera ilegal, debe ser apresado hasta que regule la situación. Claro. No en la camiona, pues puede ser lo que sea, de una manera, porque tampoco creo en el maltrato. Vamos a ver en el respeto pero el Estado también tiene que jugar su papel. Porque mira, ahora mismo se ha dado un caso antes de la pausa. Que el Estado, en los últimos días, han incautado algunos autobuses donde vienen transportados haitianos. Pero entonces, ¿qué hace el Estado? La Dirección de Migración. Incauta el vehículo, despacha al chofer y se queda con el vehículo. Vamos a una pausa. ¿Cómo es? Panorama SDO. Análisis, noticias, reportajes, entrevistas en vivo, bajo la conducción de Rubén Severino, Johanna Pérez, Dari Terrero y Silverio Lebrón. De martes a jueves. Orbit Cable te informa de su nuevo centro de servicio al cliente en Carrefour, kilómetro 9,5, donde puedes realizar tus pagos, hacer reportes, suscripciones y mucho más. Laboramos en horario corrido de 9 de la mañana a 8 de la noche, domingos y días feriados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Síguenos en las redes sociales www.orbitcable.com. Visítanos, te proporcionamos más comodidad para tus transacciones. Orbit Cable, mejor programación, más diversión, totalmente digital. Panorama SDO. Análisis, noticias, reportajes, entrevistas en vivo, bajo la conducción de Rubén Severino, Johanna Pérez, Dari Terrero y Silverio Lebrón. De martes a jueves, de 8 a 9 de la noche, por Orbitz Cable TV, Canal 10. Panorama SDO. Orbit Cable te informa de su nuevo centro de servicio al cliente en Carrefour, kilómetro 9,5, donde puedes realizar tus pagos, hacer reportes, suscripciones y mucho más. Laboramos en horario corrido de 9 de la mañana a 8 de la noche, domingos y días feriados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Síguenos en las redes sociales www.orbitcable.com. Visítanos. Te proporcionamos más comodidad para tus transacciones. Orbit Cable, mejor programación, más diversión, totalmente digital.
Vive una experiencia diferente. Vive un mundo con el internet de banda ancha de Orbit Cable, a la velocidad que tú quieres, al precio que puedes pagar. Internet de Orbit Cable, disponible ya. Más información llamando a nuestros teléfonos o visita nuestra oficina principal o la sucursal de tu conveniencia. Panorama SDO. Análisis, noticias, reportajes, entrevistas en vivo, bajo la conducción de Rubén Severino, Joanna Pérez, Dari Terrero y Silverio Lebrón. De martes a jueves, de 8 a 9 de la noche, por Orbitz Cable TV, Canal 10. Panorama SDO. Seguimos aquí, mis amigos. Esto es Panorama SDO. En este momento vamos a conversar con nuestro amigo Edward López, quien es procurador fiscal del municipio de Santo Domingo Este y es uno de los principales voceros del movimiento Dignidad para los Fiscales. Bienvenido, hermano Edward, a Panorama SDO. Mucho gusto y buenas noches a ustedes presentes aquí. Gracias por haberme invitado a su programa y a todo el municipio de Santo Domingo Este, Los Alcarrizos y Pedro Brán y el país. Buenas noches. Edward, para entrar en materia, ¿el movimiento que ustedes vienen encabezando para los fiscales es a nivel nacional o solamente es a nivel nacional? A nivel nacional. ¿Y qué específicamente, cuáles son las exigencias, qué es lo que piden los fiscales o el Ministerio Público de la República Dominicana? Los integrantes del movimiento Dignidad para los Fiscales procuramos que se le dé cumplimiento a la ley 194-04, que establece un monto presupuestario para el Ministerio Público que no está siendo otorgado durante los últimos 3 años. Esta ley establece que tiene que otorgársele un 1.44% del presupuesto nacional al Ministerio Público. Pero de ese monto solamente, que son alrededor de 9.000 millones de pesos, se le están entregando a la Procuraduría solamente un 37%, el equivalente a 3.254 millones de pesos, lo que está haciendo prácticamente inviable que se puedan desarrollar política efectiva de política criminal y todo lo que es el buen funcionamiento de la Procuraduría General de la República y por ende del Ministerio Público en su conjunto. ¿Y actualmente cuál es el presupuesto que recibe el Ministerio Público? Le decía, de ese monto que le otorga la ley al Ministerio Público de casi 9.000 millones de pesos, apenas se están entregando 3.254 millones. ¿Pero ustedes piden que le aumente el presupuesto para que le aumenten los salarios o ustedes tienen otra exigencia que ustedes entienden que son? No se puede perder la población y los medios de comunicación de que se trata de exigencia de aumento de salarios. No se trata de eso solamente. Aunque eso va incluido. Claro, eso es prioritario también, porque lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años es que el Ministerio Público no es prioridad para nadie, o sea, para los que toman decisiones en el país. Y si se está hablando hoy en día de la seguridad ciudadana, nosotros somos parte de las autoridades que tenemos que brindar esa seguridad. Y la seguridad se consigue para la ciudadanía con recursos, no con discursos. Podemos tener el mejor de los discursos, pero si no tenemos esos recursos para implementar la política criminal, entonces estamos atados de manos. Y por eso es que se está exigiendo que se le dé cumplimiento a la ley, de que se le otorgue lo que establece dicha ley a la Procuraduría General de la República. Si son 9.000 millones de pesos, que se le entreguen los 9.000 millones de pesos. Pero en el hipotético caso que no se pueda, porque se le aumente una partida lo suficientemente, una buena cantidad,
para que se puedan implementar muchas iniciativas que tiene el Consejo del Ministerio Público y el mismo procurador que es el presidente del Consejo y quien dirige la política criminal de la Procuraduría, tiene para implementar y que no se pueden llevar a cabo por falta de recursos. Y los jueces no acaban de aumentarse recientemente el salario. Lo que sucede es que Ministerio Público y jueces son dos instituciones aparte. Está el Poder Judicial, del cual nosotros somos una pieza, pero los jueces pertenecen al sistema del Poder Judicial y son totalmente independientes al presupuesto de la Es decir, Procuraduría. dependen del Poder Ejecutivo. No, es un poder aparte. Pero ¿y cómo se distribuye, por ejemplo? Tú dices que deberían recibir por concepto de ley 9.000 millones. 9.000 millones. Está recibiendo 3.000 millones. 3.254 millones. Entonces, de esos 3.000 millones, están incluidos los salarios de los jueces. No, que los jueces no tienen nada que ver con el... Y entonces, ¿y el presupuesto de los jueces de dónde proviene? Tienen su monto aparte. Ok, el presupuesto que tú hablas es el presupuesto del Ministerio Público solamente. Tenemos Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Judicial es independiente del Ministerio Público. Del Ministerio Público. Correcto. Nosotros somos los representantes del Estado. El Procurador General de la República sí lo nombra el Poder Ejecutivo. Correcto. ¿Está de acuerdo el Procurador Fiscal de la República con la lucha que ustedes están llevando en estos momentos? Entendemos que sí, porque no es una lucha en contra de, sino a favor de. No, ya el que Por ejemplo, en materia salarial, el Procurador General de la República debería estar ganando lo mismo que gana el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y lamentablemente no es así. Un fiscalizador debería estar ganando lo que gana un juez. ¿Y cuánto gana un fiscal? ¿Cuánto gana un fiscal? 69.000 pesos. ¿Y un juez? Y un juez que tiene la misma categoría que puedo tener yo como procurador fiscal, gana 115.000 pesos. Si hay una diferencia de más del 60%. Correcto. Pero a esos 69.000 pesos que gana un procurador fiscal, con los descuentos de ley le quedan 59.000 pesos, 60, 59.000 pesos. Y cuando tú le comienzas a restar a eso, pago de colegio, pago de luz, pago de agua, ¿Y a qué ustedes aspiran? ¿Ustedes aspiran a que se iguale a la ley que existía antes como estatuto del Ministerio Público establecía que los fiscales tenían que ganar de acuerdo al juez donde prestaban sus funciones. Hoy la ley nueva, el nuevo estatuto establece que tienen que tener un sueldo competitivo. O sea que no necesariamente tiene que igualarse al del juez, sino que puede ser mucho más. Porque la carga laboral que tienen los fiscales es totalmente diferente. Y tú como un hijo de Mano Guayabo lo sabes cuando estaba la fiscalía de Mano Guayabo y veía en las condiciones que se trabajaba en esa fiscalía que existía allá en el destacamento y la cantidad de gente que iba allá. Sí, que solamente se sabe que hasta tuvimos que regalarle una batería, ¿verdad? Gracias a Dios en ese entonces, una buena gestión para Dedari y Regidor en aquel entonces. Hay una, ustedes aparte de esta lucha, me imagino que tienen un trabajo arduo, porque ustedes a la oficina de usted es que llegan todos los problemas que se dan entre las comunidades, que se dan entre los vecinos y eso. Así es. Y mi pregunta va en el sentido de lo que tiene que ver con la lucha en contra de la violencia de la mujer. ¿Qué hay con eso? ¿Ha mejorado realmente, como dicen algunas personas, o eso todavía sigue teniendo el mismo impacto negativo en la sociedad? Bueno, todos los días desde el Ministerio Público se van trazando pautas para ir disminuyendo la violencia intrafamiliar, la violencia de género y la violencia hacia la mujer. No es una tarea fácil, porque usted sabe que lamentablemente vivimos en una sociedad machista. La crianza que nos dieron a nosotros como varones no fue la misma crianza que le dieron a nuestras hermanas, y eso influye mucho. Pero día a día uno busca la forma de ir desmontando ciertas ideas un tanto anticuadas, y también uno va trabajando con la pareja que visitan la fiscalía, dándole algunas pautas de cómo debe ser la relación entre las parejas y hacerle entender tanto a ella como a él, dependiendo de dónde venga la violencia, que nadie nace con una etiqueta en la espalda que dice propiedad, por ejemplo, de Dari Terrero, o Dari Terrero propiedad de fulana de tal. ¿Entiendes? Pero ha disminuido. Sí, van disminuyendo según se van integrando las instituciones, porque se ha enfocado la violencia de género como si se tratara de un caso o un mal que debe ser única y exclusivamente de la Procuraduría General de la República atacarlo.
pero ahí tiene que integrarse todo el mundo. Todas las instituciones, y empezando por los barrios, junta de vecinos, los dirigentes comunitarios, debe integrarse bomberos, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Salud Pública, inclusive hasta los propios ayuntamientos. Se supone que también tienen que destinar una partida de su presupuesto para lo que es la equidad de género. Por ende, de la única manera que podremos llevar a su mínima expresión los hechos de violencia en la familia y hacia la mujer es si todos nos integramos. En día atrás yo escuchaba en esta semana, en un programa de radio bastante famoso, que un comunicador se quejaba de que cómo siguen las mujeres llevando los citatorios a... Es decir, entregando la orden de conducencia al agresor. No orden de conducencia, sino la cita. ¿Qué sucede? Que parte de la misma carencia de presupuesto que tiene el Ministerio Público, no hay alguaciles, porque, por ejemplo, en la Fiscalía de Santo Domingo Este, si en un mes entran 300 casos de violencia de género, donde hay que generar mínimo 250 citatorios, tener un personal para eso no es algo barato. Por ende se necesita recursos para tener 5 o 6 personas que se encarguen de llevar la cita a las diferentes comunidades. Porque puede una persona de Palavea citarlo, pero va una del 12 y así sucesivamente. Y hay que llevar una cita a Pedro Brán, una cita al interior. ¿Usted se imagina una señora que le dice a su esposo, mira, tiene una cita, por lo que me dijiste anoche, mañana, pero le va a entrar a golpear ahí mismo? No. A eso el manejo que se le da, lo primero es uno indaga si están viviendo juntos, para uno saber cómo manejar la situación. Por ejemplo, cuando yo estuve como fiscal en Pedro Brán, nos reunimos con todos los alcaldes pedáneos de la zona. Con ellos tuvimos una reunión y ellos se encargaban de notificar los citatorios. Y nosotros prevíamos antes que no hubiese ningún tipo de contacto de esa dama con ese caballero. ¿Entiendes? Pero no, siempre que se le da una cita, no importa que sea a una dama en contra de su pareja, su expareja, a quien sea, se le hace la salvedad. Legalmente existen los alguaciles que pertenecen al Poder Judicial, que se le paga por ese servicio, pero también se auxilian de la policía, se auxilian de los presidentes de junta de vecinos y de algunos dirigentes comunitarios que hacen esa labor. ¿Entiendes? Y las mujeres están yendo a querellarse, el miedo que existía antes de que le daban y se quedaban calladas por asuntos de que no hay esa seguridad, de esa protección hacia ellas están yendo. Sí, hoy en día la gente está empoderada de denunciar los hechos de violencia y uno se lo hace saber también. En todas las reuniones que uno participa con junta de vecinos, uno le hace saber a la gente que tiene que ir a denunciar los hechos y a la fiscalía para uno buscarle allí la solución que tenga que buscarse por la vía alternativa o judicializando el proceso. ¿Y es un llamado que uno le hace a la gente? Tienen que denunciar todos los hechos, acudan a la fiscalía. A veces la gente piensa que son casos sencillos, que no van a ir por cualquier quítame tapaja, como se dice en el barrio, pero es mejor ir a la fiscalía por una tontería y no que esa tontería luego se convierta en algo grande. Hace como unos 15 días en la zona de Palavea hubo una muerte, una discusión de niños, entraron las madres de esos niños, discutieron, pelearon, entraron los esposos de esas mujeres y luego vino una estocada por algo sencillo que se puede resolver a nivel de fiscalía. ¿Y cuál es la estadística que ustedes tienen en la fiscalía, Edward? ¿Cuáles son los casos, por ejemplo, los diferentes casos que más incidencia tienen en la fiscalía, a lo que la gente más acude a la fiscalía? Están los casos de golpes y heridas, porque lamentablemente nuestro barrio, ustedes saben, en el caso tuyo, que fuiste regidor y que tuviste que recorrer todo el municipio, sabes que hay muchas zonas donde dice que yo no conozco el municipio. Donde, bueno, yo no me meto en esos asuntos políticos de ustedes, donde la gente vive prácticamente uno encima de otro. Sí. Donde los linderos el hacinamiento, son muy pocos, por eso la falta de formación, se generan muchos conflictos donde la gente necesario que se puede donde resolver. La gente termina agrediéndose, y por eso los casos de golpes y heridas, los mismos casos de violencia de género, los robos simples, los casos de estafa, abuso de confianza, muchos problemas de inquilinato también. Pero no será que ustedes están, por ejemplo, porque según yo tengo entendido, la fiscalía tiene un concepto de tipo penal, no civil. En materia penal. Penal, entonces cuando tú me refieres a estafa o de inquilinato, estamos entrando en casos de tipo civil. En materia civil. En materia de inquilinato sí, pero ahí uno puede, como una forma de llevarle
soluciones rápidas por la vía judicial Pero a las ¿y no personas. será que ustedes, frente a la deficiencia que ustedes tienen de llevar los casos que sí es competencia? No, porque materia civil eso es otra cosa. Lo que pasa es que a una persona, por ejemplo, una doñita que tiene una cafetería en una zona X y el compañero aquí presente le ha hecho un fiado de 500 pesos, decirle a ella que se apodere un abogado y que vaya al juzgado de paz, o le hizo un préstamo, decirle a ella que por tan poca cosa se busque un abogado y se vaya por la vía civil, es prácticamente decirle deje eso así, o acéchelo por ahí y dele 2 palos. Entonces se citan y se busca conciliación porque es algo que también la gente tiene que sacarse de la cabeza y cambiar el chip. Pero ya ustedes cuando son datos mayores, cuando son casos mayores, ustedes lo que hacen es que lo refieren. Sí, hay otros departamentos, pero la fiscalía en principio está para conciliar todos los casos que se puedan conciliar. Y ejemplo de eso hay de sobra. Y nos remitimos cuando yo estaba como fiscal allá en Mano Guayabo. No fueron una ni dos las veces que yo salía de la fiscalía a verificar cualquier cosa que sucedía en la calle. 2 vecinos peleando, por ejemplo, la Tomás Jaime, que no me parqué el carro ahí, que no, que es aquí, que no, que es allí. Y que un fiscal se desplace de la fiscalía a verificar eso y a mediar entre esos vecinos. Cualquiera puede decir, bueno, lo que esté perdiendo el tiempo. Pero uno con eso está logrando de que no se llegue a la violencia y que por ende luego ese no me parqué ese carro ahí no se convierta en un golpe en herida o en un homicidio, que entonces sí le va a pertenecer a la fiscalía cuando la fiscalía pudo preverlo. Porque la mejor política criminal es la prevención. Y para eso están las fiscalías que están en los destacamentos, la fiscalía comunitaria, la fiscalía barrial y las fiscalías municipales como la que tenemos en Santo Domingo Oeste. En principio no se desecha nada, se recibe, se atiende y se le busca solución. Magistrado, cuando uno es administrador de justicia, siempre crea parte, o sea, al que usted favorece, obviamente se queda complacido, pero al que usted no lo favorece, fácilmente lo tiene como enemigo. La vida de un fiscal no está en constante riesgo. Así es. Hace alrededor de un mes y como una semana, quien le habla fue agredido en esa fiscalía de Santo Domingo Oeste. Lamentablemente por un abogado. Sí, agredido por un abogado que hubo que conocerle. Por un abogado. Que hubo que conocerle una medida de coerción. El juez entendió en ese momento que había que darle una fianza, luego se apeló, la corte decidió revocar esa fianza y le dio prisión preventiva, pero ya luego se le buscó también una solución alternativa, porque si yo me he pasado de los 10 años que tengo en el Ministerio Público, me he pasado prácticamente 9 años conciliando y buscando soluciones por la vía alternativa, pues ya era el momento que en algo que me sucedió a mí, pues yo prediqué con el ejemplo. Pero sí se corre el riesgo de conseguirse enemigos de gratis. Porque el que sale condenado, cuando un fiscal sube a estrado y le pide 20 años a un imputado, el imputado que le han aplicado los 20 o los 30 años que ha pedido la fiscalía, no entiende que está condenado por sus hechos. No, entiende que el fiscal le ha cogido con él. Los familiares de ese imputado también muchas veces le toman cierta mala voluntad a ese fiscal. Y entonces ahí es que viene el asunto de los recursos, porque entonces ese fiscal posiblemente no tenga vehículo. Sale del Palacio de Justicia con su malentecito a coger un carrito público, a coger una guagua, a esperar un taxi. ¿No tienen la logística adecuada, guardaespaldas, un vehículo que le garantice su seguridad, su integridad física? No, lamentablemente no. ¿Y seguridad en el recinto? Después de ese hecho que sucedió, logramos que por vía de la magistrada Olga Diná, que gracias a Dios la tenemos como titular en la provincia, y eso es algo que agradecemos, ha sido una bendición de Dios tenerla allá, porque por vía de ella logramos inmediatamente salvar esa situación. Yo le voy a hacer una pregunta, pero yo quiero que tú me la desarrolles después de la pausa. ¿Es Santo Domingo Este un municipio violento? Nos vamos a ir a una pausa y con esa pregunta venimos con Eduardo López, procurador fiscal Santo Domingo Este.
Orbit Cable te informa de su nuevo centro de servicio al cliente en Carrefour, kilómetro 9,5, donde puedes realizar tus pagos, hacer reportes, suscripciones y mucho más. Laboramos en horario corrido de 9 de la mañana a 8 de la noche, domingos y días feriados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Síguenos en las redes sociales www.orbitcable.com. Visítanos, te proporcionamos más comodidad para tus transacciones. Orbit Cable, mejor programación, más diversión, totalmente digital. Panorama SDO. Análisis, noticias, reportajes, entrevistas en vivo, bajo la conducción de Rubén Severino, Joanna Pérez, Dari Terrero y Silverio Lebrón. De martes a jueves, de 8 a 9 de la noche, por Orbitz Cable TV, Canal 10. Panorama SDO. Seguimos conversando con Eduard López, procurador fiscal del municipio Santo Domingo Oeste. Se quedó una pregunta en el aire. Una pregunta en el aire. Eduardo. Si es Santo Domingo Oeste un municipio Sí, violento. porque hubo una discusión de que precisamente la fiscal, Olga Dina, la procuradora de la provincia, emitió unas declaraciones de que Herrera era un municipio violento por la característica de los hechos que ocurrían. Y eso levantó una serie de... Pero nosotros en ese momento hicimos un análisis y no en función de lo que la gente diga, es en función de los casos que se reciban. Por eso te lo pregunto a ti, porque eres la persona calificada para emitir un juicio con relación a eso, en función de los casos que ustedes reciben. ¿Es Santo Domingo Este un municipio violento o es un municipio de paz? ¿O los casos que se perciben simplemente son de pleito de vecinos? Bueno, yo te respondería que más que un municipio violento es un municipio que va en vía de erradicar la violencia con el trabajo que se viene haciendo. Lamentablemente se dan hechos de violencia en prácticamente la provincia completa. Y algo que uno tiene que ver en Santo Domingo Oeste es que muchos de los casos de violencia que se dan son incluso hasta de personas fuera del municipio. Cuando se dan muchos casos de atraco, muchos casos de homicidio. O sea, estamos hablando de delincuentes importados. Son que gente vienen a delinquir exactamente aquí. que Es decir, viene que lo de hacen fuera. en el municipio, pero son personas que vinieron de otro lugar. Muchas veces se da así. Por ejemplo, en los casos que manejamos ya en la Fiscalía Municipal, como no manejamos casos de homicidio, los casos grandes tienen su departamento, casos de droga, casos de homicidio, los casos de robo agravado, de violación, tienen su unidad especializada. Los hechos de violencia que nosotros vemos son más violencia menor, y se dan muchos casos de violencia menor, pero como bien tú decías, cuando se emitieron esas declaraciones, me parece que fue en los tiempos de la muerte del muerto, de Gilbert y todo eso, donde lamentablemente para los que residimos en el municipio, nosotros mismos llegó un momento que nos sorprendimos y qué es lo que pasa. Y se veía esa imagen de que Herrera se estaba cayendo a pedazos, cuando decimos Herrera, el municipio Santo Domingo Este, pero poco a poco se ha ido erradicando la violencia. Magistrado. Y eso solamente hay que verificar las estadísticas. Y ahí es donde tenemos que trabajar, para hacerle entender a la persona que no todo se resuelve con ¿Ustedes violencia. tienen estadísticas por los barrios? ¿Qué barrio le llegan más? ¿De qué barrio llegan Son más más casos? violentos. Eso lo manejamos allá en la fiscalía. Es decir, ¿de cuáles barrios hay más incidencia de...? Toda persona que entra ya a la fiscalía, uno lleva un control para saber... O sea, ustedes lo fichan, prácticamente ustedes lo fichan. No lo fichan. Es que si una persona que vive en Palavé de Mano Guayabo va a denunciar un hecho, pues uno tiene que saber que esa persona viene de Palavé. Para a final de mes, cuando uno vaya a mandar las estadísticas, el día primero, día 2, saber qué cantidad de personas de Mano Guayabo. Lamentablemente no la tengo a mano, porque acuérdate que vine a promocionar las actividades del movimiento Dignidad para los fiscales,
y ustedes me han metido para lo hondo. Mira, hay un sentir, ese tema es muy interesante, porque hay generalizado de que Herrera solamente hay delincuentes, que en Herrera hay mucho tigre, y uno a veces se pregunta, pero ¿eso es cierto o es solamente una percepción? Entonces, con lo que usted acaba de decir aquí, magistrado, realmente es una percepción. No, Herrera no es como lo pintan. Eso hablábamos también en otro medio sobre el asunto de la percepción y la realidad. Y es que los casos sonoros duran mucho en el aire y la gente tratando esos casos y se mantiene entonces esa percepción de que, óyeme, hay problemas. Pero, por ejemplo, creo que el fin de semana antepasado, uno de los fiscales y yo que estamos allá, realizamos un operativo en varios de los sectores del municipio y visitamos alrededor de 30 bares, discotecas y drink. Y en la mayoría nosotros encontramos los establecimientos prácticamente vacíos. Y yo le decía a ese fiscal, pero para la cantidad de bares, colmadones y discotecas que hay en el municipio, pocas cosas suceden. Sí, porque hay una incidencia. Lo que sucede es que cuando ocurre un hecho grave, ese hecho grave tiene consonancia, sí, exactamente, los medios lo van difundiendo. Cuando sucedió eso, la muerte de Gilbert, antes la muerte del muerto y alguna otra persona de los que dependían de ellos, pues eso duró mucho en el aire. Cuando se hizo el operativo en Guajimía con helicóptero y todo ese tipo de cosas, se podía llevar la percepción a nivel nacional de que Herrera se estaba cayendo a pedazos, como decía anteriormente. Pero yo no creo que los niveles de violencia sean tan grandes. Existen y uno tiene que trabajar para erradicarlo. Ya tenemos que irnos porque el tiempo en televisión. Ya para concluir, yo quiero que tú nos digas cuáles son parte de las prioridades que ustedes tienen. Y lo otro es, ¿por qué si el Ministerio Público tiene tanta... El Ministerio Público es una dependencia... las cárceles son dependencia del Ministerio Público. De la Dirección General de Prisiones, que pertenece a la Procuraduría General de la República. Entonces, una pregunta. La información es que las multas que ponen los AME, ese dinero se utiliza para alimentar a los reclusos. ¿Es correcto? Así he escuchado al procurador decir que una partida de eso. Entonces, no tengo los detalles porque esa no es mi área. Entonces, si eso es así, ¿por qué si el Ministerio Público tiene tanta deficiencia, toma parte de esos recursos que lo pudiera destinar para hacer una mejor labor frente a la ciudadanía y dejarle esa función a que el Estado Dominicano, a través del Poder Ejecutivo, subsidie o le dé alimento a lo que tiene que ver a los reclusos? Para eso yo entiendo, y es una opinión personal mía, que lo que debería hacerse es que la Dirección General de Prisiones sea una entidad aparte, descentralizada del Ministerio Público, aunque por lo menos presupuestariamente. Aunque el Ministerio Público siempre tiene que tener el control de lo que sucede en los recintos carcelarios. Pero lo ideal sería que tenga independencia presupuestaria. Magistrado, antes de nosotros irnos, porque el tiempo pasa rápido en buena compañía, queríamos que quede en el ambiente. Si ustedes tienen alguna actividad, ¿cuál es la próxima actividad? El próximo paso que van a dar, dignidad para los fiscales. Bueno, dentro de las actividades que estamos haciendo es justamente esto: visitar los medios de comunicación a nivel nacional, a nivel local, y hacerles saber cuál es nuestro sentir, cuál es nuestro propósito con este movimiento, que no es en contra de, sino a favor de. Y una de las cosas que estamos preparando es un documento para entregárselo al presidente, posiblemente cuando regrese de su viaje a las Naciones Unidas, para que él sepa y pueda palpar qué es lo que está viviendo el Ministerio Público, porque a nosotros no nos interesa parar las labores, porque eso afecta a la población con el servicio que damos. Sí. Pero necesariamente, de alguna manera, tenemos que nosotros hacer escuchar nuestras voces de clamor de lo que estamos viviendo, porque el que tiene vocación de servicio en esto necesita... ¿Ustedes han sentido respaldo de la población, de los medios de comunicación? Sí, el respaldo ha sido masivo y exitoso. Y una muestra de eso es que estamos aquí hoy. Así es, así es. Bueno, señores, hemos conversado con el magistrado Edward López,
Gracias por aceptar la invitación, Edward. Muchas gracias, hermano. Siempre Lo la orden. último, antes de retirarnos, ¿dónde están situadas las oficinas del Ministerio Público en Santo Domingo Oeste, exactamente? En el municipio de Santo Domingo Oeste tenemos 3 instituciones donde hay Ministerio Público. La Fiscalía Municipal en la calle Tercera del Reparto Rosa, número 16, donde estaba antes el Departamento de Obra Pública del Ayuntamiento. Ahí funciona la Fiscalía Municipal de Santo Domingo Oeste, con 4 fiscales, 4 médicos legistas, 2 abogados, 2 psicólogos y todo un personal administrativo. Está el Juzgado de Paz para asuntos de pensiones y otras cosas. Y en la Casa Comunitaria de Justicia también tenemos una representante del Ministerio Público en Las Caobas. Pues nada, Edward, gracias. Siempre. Retornamos en breve. Orbit Cable te informa de su nuevo centro de servicio al cliente en Carrefour, kilómetro 9,5, donde puedes realizar tus pagos, hacer reportes, suscripciones y mucho más. Laboramos en horario corrido de 9 de la mañana a 8 de la noche, domingos y días feriados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Síguenos en las redes sociales www.orbitcable.com. Visítanos. Te proporcionamos más comodidad para tus transacciones. Orbit Cable, mejor programación, más diversión, totalmente digital. Señores, continuamos. Nos visita en el día de hoy Carlos Montero, periodista, amigo nuestro de Los Alcarrizos. Pero antes, creo que tenemos la llamada de reporte de Noel Baez. Adelante, Noel. Buenas noches. Buenas. Noel. Estuvimos con nuestro equipo de trabajo en el populoso sector de Los Alcarrizos. Allí estuvimos visitando el hospital Dr. Vinicio Carventi. El hospital observamos que estaba en muy buena condición, el área tenía todas sus señalaciones muy buenas y no adentramos al área de emergencia. Ahí la situación es un poco complicada en esa área, ya que el área de la emergencia resulta pequeña para la cantidad de solicitudes y de personas que la acuden. Pero conversamos con la administración del mismo y nos informaron que esa área iba a ser ampliada para un mayor servicio a los pacientes. Pero para desahogarla se creó un área aparte denominada área febril, donde se tratan en esa área los problemas rápidos de emergencia. Se creó a disposición del señor director también para ayudar la parte de emergencia, un programa de desmonte de emergencia, en la cual el paciente no paga medicamentos, salvo cuando son pacientes que llegan por problemas de riña o de intoxicación. El área de visita, el área de consulta es totalmente gratis, pero se requiere en la parte que nosotros estuvimos observando que la parte administrativa haga algunos ajustes, porque los pacientes tienen que esperar mucho tiempo para ser consultados. Aún
contatamos a algunos de los pacientes y todos ellos coincidieron en que el servicio realmente era muy bien, la atención de los médicos también era muy bien. Se realizan en ese hospital unas 400 consultas diarias contra un promedio entre 60 y 70 de la anterior gestión. Solo en lo referente al mes de agosto se consultaron unas 7,000 personas. En lo referente a los partos, ha habido un incremento considerable en comparación con la anterior gestión. Se realizan uno de 15 a 18 partos diarios, lo que motivó que el señor director iniciara el programa de maternidad sin riesgo, en el cual se le da seguimiento a todas las parturientas en lo referente a su consulta, a su alimentación, a su medicamento, etcétera, evitando así que lleguen a la al parto final con algún problema y con alguna deficiencia. Ese programa, introducido por el director, permitió reducir la maternidad cero durante 2 años consecutivos en todo lo que es el hospital Carventi. Y las pacientes en ese programa no pagan un solo centavo. Se creó también por disposición del director el Club de Diabéticos Hipertensos, donde se le da orientación, ejercicio, medicamentos, también a un costo excesivamente bajo. Lo mismo pasa con el programa de diálisis, donde por un precio módico también los pacientes se dializan de una forma tranquila y sin problema. En lo referente a la parte social, el hospital tiene un programa muy bueno para la comunidad de los Alcarrizos, ya que se seleccionan conjuntamente con los comunitarios de los Alcarrizos algunos sectores donde haya problemas de salud y se crea cada 15 días un operativo médico que se le lleva ahí todo lo que es el servicio médico del hospital a ese sector, además de que se le añade algunas partes de peluquería y payaso, etcétera. Noel, pero según tu reporte, todo está viento en popa en ese hospital. Bueno, destacar también que parte de los médicos que nosotros consultamos y entrevistamos, pues se quejaban de que habían problemas con la parte de los equipos médicos, habían problemas con la parte del suministro y también se quejaron muchos de ellos que habían problemas incluso hasta con la sábana para arroparse a las personas que estaban ya en internado. Pero hay que entender también que el hospital no tuvo un desmonte de lo que es la cuota de recuperación. El hospital también tiene el mismo presupuesto que tiene hace unos cuantos años y aún así los servicios han aumentado en un gran porcentaje. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, Noel, gracias por el reporte, Noel. Desde el local del hospital Dr. Vinicio Carventi le reportó para Orbit Cable TV y para el programa Panorama SDO Noel Rafael Vainina. Le deseo a todos mis televidentes muchas bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias, era Noel Rafael Báez Nina, directamente del Hospital Carventi, que según su reporte todo está viento en popa. Bien, nos visita Carlos Montero, él viene a presentarnos un diario, pero óyeme, gratis. Hazme un close-up aquí, por favor, al diario. ¿Con cuál de las dos? Aquí. ¿Cuál de las 4? Hámele. Miren, señores. Mire, ese es El Espectador, un diario de los Alcarrizos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Brevemente de... Bueno, señores, buenas noches. Gracias por darnos esta oportunidad. El periódico El Espectador ha sido el vocero oficial de los Alcarrizos por mucho tiempo. Ya el periódico El Espectador nació en el 2002 y continuamos haciendo trabajo en pro del desarrollo de la comunidad de los Alcarrizos. Aquí es un medio que, como ustedes pueden observar, no tenemos ningún tipo de compromiso con ningún partido en particular. O sea, no hay sectores sagrados para que nosotros pues publiquemos las informaciones. No tenemos nada en lo absoluto que podamos ocultar. Todo lo que nosotros encontremos en la comunidad de los Alcarrizos, por esta vía pues lo decimos. El periódico El Espectador es sin cortapisa ni manipulaciones. Así están nuestras informaciones y tenemos muchísimas informaciones que van a salir a partir de mañana en este medio.
Vamos a aprovechar la ocasión para decir que Carlos nos estará reportando, para nuestro programa Panorama SDO de todo lo que suceda en los Alcarrizos, así que vamos a tener un panorama. ¿Cuántas tiradas trajo el espectador en esta entrega? El espectador 5.000 tiradas. 5.000 tiradas. O sea 5.000 que tiradas. los Alcarrizos enteros tienen Los Alcarrizos, Pedro un Gran, ejemplar como este. a partir de mañana, y en la página web, elespectador.net, Espectador con X. con X, pues, hecho de la forma incorrecta, porque sabe que el espectador de Colombia, que es el que está escrito correcto, con S. Sí. Nosotros lo hicimos ¿Y incorrecto. dónde la gente lo puede obtener? ¿Dónde está? En todos establecimientos comerciales, organizaciones comunitarias. Mañana estará el periódico El Espectador en la calle y en la página web. Toda la ¿Sale información. mañana y cuándo vuelve a salir de nuevo? 15 días. Okay. Cada 15 días. Cada 15 días. Pero tiene apoyo el espectador. Nos vemos mañana, este panorama.